Y seguimos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Crisis económica y éxodo masivo reducen la población de Cuba a 8 millones. Un análisis demográfico reciente sugiere que la población de Cuba ha disminuido drásticamente hasta situarse en poco más de 8 millones de personas, lo que representa una caída del 24% en solo 4 años. El economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos, basándose en datos oficiales y cálculos propios, estima que a finales de 2024 la población residente en la isla era de 8.025.624 personas, lejos de los 9.748.532 reportados por las autoridades cubanas. El estudio publicado preliminarmente advierte que una reducción poblacional de esta magnitud es comparable a las observadas en países en guerra. Albizu Campos plantea si Cuba atraviesa una crisis demográfica o una crisis sistemática profunda. El informe destaca el fenómeno del vaciamiento demográfico atribuido a una crisis múltiple que afecta al país. Según el experto, las cifras oficiales subestiman la magnitud de la migración y no reflejan con precisión la realidad demográfica. En 2024 estima que 545.011 personas emigraron de Cuba, mientras que las estadísticas oficiales solo reconocen 248.165 al considerar únicamente la migración hacia Estados Unidos y omitir otros destinos. Albizu Campos llegó a esa cifra combinando datos de llegadas a la frontera estadounidense y un cálculo del porcentaje de inmigrantes cubanos que optan por ese país. El último censo poblacional en Cuba se realizó en 2012 y su actualización, inicialmente programada para 2022, ha sido aplazada debido a la crisis económica. El gobierno ha anunciado su intención de realizarlo este año. El demógrafo ya había advertido que en 2023 la población cubana había caído en un 18% entre 2022 y 2023, situándose en 8.62 millones. Posteriormente, la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, revisó sus datos reconociendo que la población efectiva había descendido por debajo de los 10 millones. La grave crisis económica que atraviesa Cuba desde hace 5 años ha exacerbado este fenómeno. La escasez de alimentos, de medicinas y combustible, la inflación descontrolada, el déficit fiscal creciente, la dolarización parcial de la economía, los apagones constantes y la falta de oportunidades han impulsado una ola migratoria sin precedentes. Continuamos con esta directa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es mi página de Tijera. Por favor, compartan la directa, es importante. Necesito que en la medida de sus posibilidades puedan compartir la directa, que se vayan incorporando ahí para hacer una aclaración, ¿no?, sobre este caso del joven que en el día de ayer falleció en el municipio Playa, en la calle 70, en la avenida 70. Más o menos para que tengan una idea, ¿no?, de lo que me explicaron las personas, de lo que ahí sucedió. El problema es que en la página, una página con la que yo también trabajo mucho, porque saca todas las publicaciones y todos los crímenes de lo que sucede en Cuba, y lo hace con veracidad, lo hace con transparencia, lo hace con bastante inmediatez, de Irma Broel, que se llama Crímenes en Cuba. Pues se publicó, ¿no?, y yo tomé de esa página la publicación inicial donde se daban dos versiones de lo que sucedió con Luisito, este joven de 24 años, o sea, un hombre bien joven que estaba en una azotea allí. Parece que tenía problemas nerviosos, estaba sin medicamento, y lo que se había hablado inicialmente era que estaba bajo los efectos del químico y que se había lanzado, o que lo habían lanzado, ¿no?, desde la azotea de donde él estaba gritando allí con un palo o con una vara en la mano. Pues nada, yo acabo de hacer una publicación, en esa publicación que quiero que todo el mundo la comparta para que el mundo entero conozca, ¿no?, la dimensión de la criminalidad y el genocidio de la dictadura opresora castrista. Pues se ve claramente cómo el joven está con el palo allí gritando en la azotea, y se ve como viene un oficial del Ministerio del Interior o de la policía vestido de azul con overol y le comienza a gritar, y al final se ve como dos policías lo tienen en el suelo. Y según me cuenta la persona que me mandó los videos que aparentemente lo estaba grabando, me dice de que la persona le grita, y después que le grita le fueron arriba a los policías, le dieron un estrellón. Ese estrellón le provocó un golpe contundente en la cabeza y fue lo que al final desencadenó que allá arriba en la azotea falleciera el joven Luisito del Campo, como le decían cariñosamente. Le dicen que era un buen muchacho, que todo el mundo lo quería, y que lo que hizo la policía fue un crimen al fin que queda sin castigo mientras la dictadura opresora castrista está en el poder, pero ahí quedan las evidencias.
Ahí quedan las evidencias, ahí tiene que haber un registro de los policías que fueron, quiénes fueron las patrullas que fueron, y seguirán saliendo fotos y videos y evidencia donde se pueda ver con el número de patrulla y el número de los carros de la policía y del Ministerio del Interior que estuvieron presentes en ese crimen. Se sabrá quiénes fueron los responsables, ¿no?, de haber asesinado a ese joven ahí. Por supuesto, la prensa oficialista va a dar otra versión. Enseguida, cuando yo hice la primera publicación, salió una página de testaferros de la dictadura castrista aquí en Facebook que se llama Habana Noticias. Salió enseguida desmintiendo, o sea, ahí ponen todo bueno, el operativo de la policía contra el químico, se cogió un ladrón en tal lugar. Ahí no ponen nada negativo, ahí no ponen homicidios, ahí no ponen crímenes, ahí no ponen la realidad de lo que ocurre en Cuba. Y nosotros desde aquí trabajamos, señores, gracias a ustedes. Ustedes son de los que desde la isla nos mandan las colaboraciones, nos mandan las denuncias, las violaciones de los derechos humanos, nos mandan los incidentes, los accidentes y todas las cosas, y nosotros cotejamos siempre la información antes de ponerla con muchísimas fuentes que tenemos dentro de la isla, pero realmente es que al final publicamos, no con evidencia, con imágenes gráficas y cosas así, la realidad de lo que sucede en Cuba. Yo sé que estas personas que salen enseguida a atacarme cuando yo pongo alguna publicación no son de las personas que siguen la página y que saben que hacemos un trabajo transparente con el mayor apego a la verdad y con la inmediatez y la veracidad que siempre nos va a caracterizar. Estos son ciberclarias, estos son comunistas, todos tienen los perfiles restringidos en su gran mayoría y son gente al servicio del régimen opresor castrista que los utilizan enseguida de tropas choque para tratar de callar la verdad de lo que ocurre en Cuba. Pero es que el pueblo cubano es el que lo está sufriendo. Ustedes, los que desde la isla me ven, saben realmente qué es lo que está sucediendo dentro de Cuba, porque si no salieran en las redes sociales diariamente tantos horrores y tantas desgracias y tantos feminicidios y tantas muertes y tantos asaltos y tanta criminalidad que está asolando a Cuba desde San Antonio hasta Maicí, prácticamente a gran escala desde que Díaz-Canel fue puesto como títere dictatorial en el poder. Porque como están concentrados en robar, como están concentrados en enriquecerse, en Marrero y toda la cúpula dictatorial esta y todos estos generales que se han devenido ahora como empresarios y dueños de negocios, y sus hijos dueños de MIPYME, y tienen un para acá y para allá, y tienen importaciones y exportaciones, y un negocio y un trapicheo a gran escala, donde están haciendo millones y millones de dólares mientras el sistema electroenergético de Cuba está colapsado, pues tienen que suceder cosas como esta. Y nadie paga por esto. Luisito falleció, su madre, sus familiares lo llorarán, pedirán justicia, pero pedirán justicia ante un país donde no hay justicia, donde los que gobiernan y desgobiernan, mejor dicho, es una cúpula dictatorial criminal y asesina, dictatorial y genocida, que para nada le importa la seguridad ciudadana, para nada le importa garantizarle las mínimas condiciones de tranquilidad ciudadana, de alimentación, de infraestructura y de necesidades básicas al pueblo cubano. Por eso seguiremos desde La Tijera alzando nuestra voz, seguiremos denunciando los crímenes del castrismo, seguiremos recibiendo ataques de la ciberclaria y de los cómplices de la dictadura castrista, de todas estas páginas al servicio del régimen opresor del pueblo cubano, que tratan en vano de callar la verdad de lo que ocurre en Cuba, porque la verdad en Cuba es bien triste. Yo no sé qué será lo próximo, no sé. Señores, yo trabajo 18 horas diarias leyendo cientos de mensajes, cogiendo llamadas telefónicas de personas que me llaman dentro de la isla y desde otros países que reciben noticias y denuncias de sus familiares. Yo tengo que analizar bien todas las informaciones. Yo hago un trabajo bien duro y lo hago solo y lo hago enfermo. Yo no tengo por qué hablar de mis condiciones médicas, ni mucho menos. Muchísima gente que me conoce lo saben. En ocasiones he transmitido hasta desde el hospital cuando he estado en una situación ya de ingreso y demás. Pero tengo un compromiso, y mi compromiso es con la libertad de Cuba. Yo no gano por esto, yo no lucro con esto, yo no le saco provecho a mis denuncias por las violaciones a los derechos humanos del pueblo cubano, y de lo poco que tengo, trato de ayudar en la medida de mis posibilidades a opositores. Ahí está Giovanni Sepúlveda, está Dizan Gainza, está Alain Queseda. Son gentes que conozco desde Camagüey y que los conozco hace muchísimos años, sé de su activismo, y en la medida de mis posibilidades siempre les he tendido una mano. Siempre he alzado mi voz también por las injusticias, por los niños enfermos, por los presos políticos, por los familiares de los opositores, que son los que sufren también mientras ellos están en la cárcel, el asedio, el abandono y el hostigamiento del aparato represivo de la dictadura opresora castrista.
y voy a seguir hasta el último minuto de mi vida mientras Cuba no sea libre, alzando mi voz por la libertad de Cuba. Y el día que Cuba sea libre, voy a viajar a Cuba finalmente para poder señalar con todo lo que tengo, toda la información que tengo sobre los esbirros y sus crímenes que han cometido en todos estos años. Si están en ese momento vivos y están dentro del territorio cubano, pues serviré para los tribunales de justicia internacionales que vayan a juzgarlos por sus crímenes de lesa humanidad. Serviré con bastante información, si Dios me lo permite, para que sean juzgados debidamente por todo el daño que le han hecho por tantos años al pueblo cubano. No van a quedar impunes. Eduardo Lega. Saludos, mi hermano Lega, bendiciones para ti, mi hermano. María Rodríguez, gracias, sí, que compartan para que todo el mundo conozca la verdad de los horrores del castrismo, cómo asesinan impunemente, pero hay evidencia. Recuérdense que los cubanos tienen teléfonos celulares, los cubanos pueden mandar alrededor del mundo las denuncias de los crímenes del castrismo tan pronto como tocar un botón y hacer un clic. Y automáticamente, al no ser como el 11 de julio, que cogieron y tumbaron toda la internet para que el mundo no viera la realidad de los horrores a los que conminó el títere dictatorial, esbirro y asesino de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, cuando dijo: a la calle los revolucionarios. Los revolucionarios, ¿sabe quiénes son? Los borrachos, los delincuentes, los criminales, los de la brigada de respuesta rápida, los que están comprometidos con esa dictadura opresora, que para nada les importa la libertad del pueblo cubano, porque viven a costa del sudor de la mayoría de los cubanos. Viven robando, viven malversando, viven delinquiendo y viven amparados por el aparato represivo castrista, para el que sirven y trabajan de manera directa o indirecta a costa de la desgracia, de la miseria y del dolor de todo un pueblo, de millones de cubanos que están palideciendo dentro de esa isla por culpa del castrismo opresor y genocida, que les ha robado 66 años de libertad, 66 años de democracia, 66 años de una isla que fue, como dijera Cristóbal Colón, la más hermosa que ojos humanos vieron, porque incluso en la época de los indios, en 1492, cuando llegaron los colonizadores españoles, esos nativos vivían 100.000 veces mejor que como está viviendo el pueblo cubano en los últimos 66 años, por culpa del castrismo asesino, dictatorial, opresor y genocida, que ha condenado al pueblo cubano a la desgracia, a la miseria, al terror y a la muerte. Seguiremos desde La Tijera alzando nuestras voces, denunciando al castrismo opresor, seguiremos señalándolos como los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano y contra todas las naciones donde han sembrado su ideología de dolor, miseria, hambre y muerte. Porque déjenme decirles que todos estos colaboradores que van de Cuba, médicos, y lo saben muchos médicos, tengo muchos amigos médicos, son colaboradores de su sector médico, pero muchos son gendarmes de la seguridad del Estado, de la inteligencia castrista, que van a llevar el veneno ideológico del comunismo, de la izquierda, del castrismo y de la miseria a todos los países donde se van a prestar sus servicios en colaboración. Y tenemos que seguir alzando la voz y tenemos que seguir denunciando los crímenes del castrismo para que el mundo conozca, no a través de la prensa oficialista que miente, ni a través de la prensa fake news internacional al servicio de la izquierda en su gran mayoría, sino a través de estas páginas alternativas de influencers, de activistas, de periodistas independientes y de cubanos con dignidad que alzamos diariamente nuestras voces por la libertad del pueblo cubano. Les deseo una feliz tarde, seguiremos informándolo siempre con la veracidad y la inmediatez que nos caracteriza. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página La Tijera. Que Dios me los bendiga.